hermosa chacarera, por favor, para esta hora de la mañana, 8 de la mañana, 30 minutos. Un poquito más de chacarera. Escuchen esto. Nos quedamos hasta las 10 de la mañana. Esto es Primer Round, el programa de Nico Yacoy. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Y estamos comunicados con cada uno de ustedes a través del 11 38 70 74 85 y del 11 3109 58 96. Nelly dice: buen día, hermosa gente hiperfanática. En este caso nos escucha por la folclórica desde el barrio Monte Castro. Gracias, Nelly. Marta Amaya desde Villa Urquiza. Pablo del centro, muchas gracias por tu mensaje. Pablo, muy lindo. Mario de José Cepaz también conectadísimo. Lo mismo que Alfredo de Paso de los Libres, que nos manda un saludo a todos. Nos vamos metiendo con otros temas que tienen que ver con el inicio de clase. Dijimos que comienzan las clases esta semana en distintas provincias y así paulatinamente hasta el arranque total de la República Argentina. Pero claro, antes de que los niños vayan a clases tienen que hacerse ciertos chequeos y tienen que darse ciertas vacunas obligatorias. Bueno, para charlar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con Silvia González Ayala, que es doctora en medicina y docente especialista en enfermedades infecciosas e infectóloga pediatra. El tema, la vuelta a clase y cuáles son las vacunas obligatorias según el calendario nacional. Muy buenos días, doctora, gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, con respecto... Sí, ¿cambió el calendario en los últimos años? ¿Hubo una ampliación, hubo una disminución de la cantidad de vacunas que exigen? No, nuestro calendario fue ampliado, Ajá. pero con algunas modificaciones para la edad pediátrica, como por ejemplo fue la rotación de la vacuna con 4 virus papiloma humano a los 11 años a la de 9, que es la vacuna que se está usando a nivel global y que en nuestro país la pudo incorporar. Uh-huh. No tenemos disminución de las vacunas, como lamentablemente ustedes han visto ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos. Claro. Nuestro calendario es uno de los calendarios más completos del mundo y abarca, y esto es muy importante destacarlo, todas las etapas de la vida. Se prolonga durante toda la vida. Ustedes están señalando ahora a propósito del inicio del ciclo lectivo. Allí es importante que los chicos de 5 años, es decir, los que cumplen 5 años en este 2026, deben recibir lo que denominamos las vacunas del ingreso escolar. Y bueno, aquellos que no hayan cumplido con el calendario, pues deben completarlo. Es muy, muy importante, fundamental, porque es vida y es calidad de vida tener el calendario de vacunación al día. Uh-huh. Las vacunas de los que deben ser administradas a los 5 años incluyen la segunda dosis de la vacuna triple viral, sarampión, rubiola, paperas. Con esto quedaría completado el esquema. Lo mismo que la última dosis de la vacuna antipoliomielítica trivalente inactivada, de pronto también conocida como vacuna Salk, y la vacuna que va a ser la única dosis de vacuna triple bacteriana que va a proteger contra difteria, tétanos y tos convulsa. Uh-huh. Noten ustedes que las vacunas que se administran a los 5 años, que están reforzando el esquema previo, incluyen enfermedades que nos preocupan mucho y nos deben ocupar hoy, como es el sarampión. Claro. Y como es la tos convulsa, que tenemos epidemias en curso, y esto es muy triste que esté ocurriendo en nuestro país y está directamente relacionado
con el no cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Claro, la falta de vacunación. ¿Y qué pasa, doctora, cuando se encuentran con un padre o una madre o una familia antivacuna? ¿Cómo es esto? Porque la ley los ampara, la ley los enfrenta. ¿Cómo es? Bien, nosotros tenemos vigente la ley 24.791, que es ley nacional, que está referida al control de las enfermedades que se previenen por vacunas. La ley es del año 2018, su decreto reglamentario es del año 2023. Con esto queremos destacar que es una ley que tiene absoluta vigencia. En realidad es difícil encontrarse frente a padres o familias antivacunas. Ese número es reducido en nuestro país. Lo que sí encontramos son padres y familias que tienen dudas respecto a la vacunación. Y esto fue exacerbado con el manejo de las vacunas para la prevención de la COVID-19 que hubo en nuestro país. Exacto. Y con esas familias, con esos padres, lo que debemos hacer desde el equipo de salud, y este es un rol del médico, de la enfermera vacunadora, a veces se amplía el equipo asistente social, psicólogos, es explicarle el por qué es lo que fundamenta la vacunación, la importancia de la vacunación, y hay ejemplos muy sencillos, como por ejemplo decirles a esos papás de 20 y pico, 30 y pico de años, usted dice que no lo quiere vacunar porque no hay sarampión, porque no hay poliomielitis, pero ¿sabe por qué no tenemos esas enfermedades? Porque usted y millones están vacunados. Y si a lo mejor algunos recuerdan que en cada campaña la mamá lo llevaba a vacunar. Eso por supuesto depende del grupo de edad. Y con respecto y el otro ejemplo más reciente, cuando estamos el invierno del 2020, con el aislamiento y esos partes diarios terribles del número de casos, del número de muertos, ¿cuál era el clamor? Las vacunas. Claro. Llegaron las vacunas, se vacunó 2021, se logró el control de la enfermedad que se volvió endémica y ya nos olvidamos. Claro. Y las personas, por ejemplo, que tienen indicación de la vacunación anual para la prevención de la COVID-19, no se están vacunando. Exactamente. Entonces tenemos memoria frágil realmente. A corto plazo la memoria. Claro, no pasó en el siglo pasado. Claro, hace reciente. 4 años, porque arrancó hace 6, pero terminó, cerró la pandemia hace 4. No, lo que cerró fue la emergencia. Claro, ojo, total. Está cerró muy bien la emergencia corrección. Le internacional. agradezco. El fin de la pandemia no ha sido declarado. Se convirtió en un virus que sigue circulando como cualquier otro virus respiratorio, como nos pasó. Muy bien. También tenemos experiencia, bueno, ese es un poquito más atrás, con la pandemia de influenza H1N1 del 2009. Perfecto, le agradezco la corrección. Tiene razón. El fin de la pandemia no fue decretado. Ahí está. ¿La tenemos ahí, doctora? Sí, estoy escuchando atentamente, gracias. Bueno, doctora, la verdad que nos facilitó un montón preguntas que teníamos sobre este calendario de vacunación escolar. Se necesita, lo piden, ¿cómo es esto? Uno va al colegio y en la inscripción le piden la documentación. Sí, le piden la documentación y gracias por este planteo, porque le piden la documentación, la entregan y se guarda en un folio. No se controla. Claro. Entonces, acá son decisiones políticas y asignación de recursos que tiene que haber una interacción entre salud y educación. Es decir, que personal del equipo de salud se vaya a trabajar a las escuelas revisando esas constancias de vacunación que han sido entregadas. Perfecto. Porque la mayoría de los niños nos vamos a encontrar que tienen esquemas incompletos y si esto no se hace, como ha ocurrido hasta ahora, transcurren su escolaridad con esquemas
incompletos. Excelente. Y esto lo prueba por ejemplo, las epidemias de varicela focalizadas en escuelas, sobre Claro. todo al inicio de la escolaridad secundaria, de varicela, porque Claro. son chicos que no recibieron la segunda dosis de vacuna para la prevención de la varicela como establece el calendario. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por todos estos datos, esta información y estas recomendaciones. Muchas gracias a ustedes porque el rol de ustedes es clave para colaborar en el aumento de las coberturas de vacunación. Así que muchas gracias, buena jornada y semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estábamos charlando con la doctora Silvia González Ayala, doctora en medicina y docente especialista en enfermedades infecciosas e infectóloga pediátrica. Es sobre la vuelta a clase y el calendario de vacunación.